En este vídeo explicaremos varios factores relacionados con la estructura de ganancia como las unidades de medidas de nivel de señal tanto en analógico como en digital, que son los valores PIC y RMS, los cuales se relacionan con el voltaje de entrada y de salida de los dispositivos, y las dos formas de mezcla existentes con las ventajas e inconvenientes de cada una. También le echaremos un vistazo a los crossover, justificaremos su uso, hablaremos de los parámetros más usuales y hablaremos de los dispositivos que nos permiten utilizar crossovers. Comencemos con la estructura de ganancia. Recordamos cuáles eran nuestras unidades de medida. En el ámbito analógico tenemos los dBu y los dBv, mientras que en el ámbito digital utilizamos los dBFS. Nuestros equipos electrónicos de audio profesional funcionan con voltaje. Estos fueron pensados para trabajar a un nivel de señal específico, 1,228 voltios. Como sabemos, los dBu y los dBv son ambos unidades de medidas para el voltaje. En el campo profesional del audio se decidió trabajar a más 4 dBu, ya que hacían referencia a los 1,228 voltios con los que trabajaban los equipos. Por otra parte, se estableció el nivel nominal de 0 dBu en 0,775 voltios, esto con el objetivo de optimizar los niveles de señal y mejorar el signal noise ratio. Sin embargo, en el ámbito doméstico y semiprofesional se decidió utilizar como medida los dBv. 1,78 dBv equivalen a los 1,228 voltios con los que se trabajan en los equipos profesionales, pero se usó como nivel nominal de señal 1 voltio, como 0 dBv. A nivel doméstico, por otra parte, utilizaron como nivel nominal menos 10 dBv, que equivalen a 0,316 voltios, ya que los equipos domésticos no requieren de una señal tan alta. Para el ámbito digital se crearon los dBFS, Full Scale, donde los 0 dBFS refiere al máximo pico de tensión de la señal antes de distorsionar. Por lo que, si en el analógico nuestra señal comienza a distorsionar en más de 22 decibelios, su equivalente será a 0 dBFS. Luego, 0 dBu corresponden a menos 18 dBFS. La gran ventaja de esta unidad de medida de decibelios que todo su headroom es practicable hasta los 0 dBFS. Nunca saturará a no ser que llegue a esta cantidad. Las unidades de medida tanto en analógico como en digital pueden ser medidas de distintas formas, como PIC o RMS. El valor de pico se define como el valor máximo de amplitud instantáneo de la señal, mientras que el RMS hace referencia al valor promedio de la misma. Debido a la diferencia de velocidades entre ambos factores, estos son medidos con instrumentos diferentes. Se utiliza el picómetro para los picos, ya que la velocidad de respuesta de estos suele ser instantánea, mientras que para el RMS utilizaremos un búmetro, cuya velocidad de respuesta ronda los 300 milisegundos. Al fin y al cabo, el PIC y el RMS siguen siendo unidades de medidas para expresar el voltaje de entrada o de salida de un equipo de audio. Nuestra real intención con estos valores es que el valor de voltaje PIC no llegue a saturar, logrando mantener un valor RMS lo suficientemente alto como para diferenciar la señal de valor de la señal de ruido. Bien, una vez vistos estos conceptos, explicaré la estructura de ganancia. En el primer módulo de nuestra mesa de mezclas, en el preamplificador, encontramos el control de ganancia. Con este podemos controlar la cantidad de nivel de señal, es decir, de voltaje, que entrará por el canal de la mesa. Una buena toma de ganancia es de los factores más importantes en nuestra mezcla. Una toma demasiado alta saturará toda nuestra cadena de audio, mientras que una toma demasiado baja producirá una mala relación señal-ruido, por lo que el ruido resultante se verá amplificado. Podemos realizar la toma de ganancia de dos maneras. Comenzando con todos los faders del canal, mix buses y master de la mesa ajustados a 0 decibelios, iremos subiendo el control de ganancia gradualmente hasta llegar a un valor cercano a menos 12. Ya que nuestra lectura en la mesa será desde un picómetro. Debemos de tener en cuenta que los ajustes de ecualización pueden modificar la ganancia en la entrada del micrófono, por lo que hay que estar prevenidos para bajar ese nivel. Con todos los faders abajo y utilizando el botón de preescucha del canal, tomaremos el nivel de señal con el control de ganancia hasta llegar al nivel nominal, para posteriormente subir el fader gradualmente para obtener el nivel deseado. Si con el control de ganancia cero se obtiene una señal sucia o saturada, es posible que la fuente entregue mayor señal de la que puede entrar en el mezclador, por lo que usar un pad atenuador puede utilizarse como último recurso tras ajustar la toma de ganancia. Si se utiliza antes, puede reducir innecesariamente la señal, lo que añadiría ruido. También puede existir la posibilidad de que el atenuador tenga un conmutador entre nivel consumer menos 10 dBv y nivel profesional más 4 dBu, que no esté en la posición correcta.
El siguiente paso en la cadena es la ecualización. Debemos de tener en cuenta que con la Q estamos actuando sobre nuestros controles de nivel, por lo que si nuestra Q es leve, esta no afectará demasiado a la ganancia, pero si requerimos de un gran ajuste de la ecualización, es probable que tengas que reajustar el control de ganancia. Una vez ya ajustado la ganancia al nivel máximo del valor de la señal, utilizaremos los faders individuales de la mesa para igualar los niveles de cada canal a nivel de la mezcla global. Si notas que los misbuses, la suma de señales, saturan tu mezcla, puedes rehacerla a niveles de los faders o bajar los niveles de ganancias un poco hasta que la mezcla tenga un nivel operativo. El último paso en la estructura de ganancia es ajustar los niveles de amplificación. Una opción es encender al amplificador de señal y ajustar el nivel de ganancia al nivel deseado. El problema es que si no has maximizado la señal de valor de la mezcla, se amplificará demasiado el ruido. Una forma de resolver esto es ajustar la ganancia de la tapa al máximo y controlar el nivel desde la mesa de mezclas. Esta ha sido la estructura de ganancia. Ahora veremos los crossovers y sus usos. El crossover es un dispositivo electrónico encargado de hacer una división de frecuencias adecuada para que cada vía de una caja acústica reproduzca su margen de frecuencias adecuado. Es decir, podemos realizar un corte frecuencial para un sistema de audio, normalmente para PEA, con cajas acústicas dedicadas a bandas frecuenciales, sistemas 2.1, 3.1, 4.1, etc. Al tratarse de un corte frecuencial, el crossover se basa en un sistema de filtros electrónicos. Estos pueden ser pasivos, si se encuentran después de amplificar la potencia de la señal, o activos si se encuentran antes de amplificar la potencia de la señal. Uno de los parámetros más usuales que encontramos en estos filtros son su frecuencia de corte, es decir, el margen de frecuencias útil de la vía del crossover. Según la configuración seleccionada, se requerirá una frecuencia de corte, filtro pasa alto o pasa bajo, o dos frecuencias de corte, un filtro pasabanda. El otro parámetro más usual es el orden del filtro. Este hace referencia al número de elementos activos que tiene el filtro. El orden del filtro está relacionado con la pendiente de atenuación y la fase en la frecuencia de corte, por lo que cambiar el orden del filtro cambiará la respuesta en frecuencia y su respuesta en fase del filtro. Véanse a destacar dos filtros. El Linguist Riley, cuya suma de dos filtros de este se produce un realce de más 3 decibelios en la frecuencia de corte. El otro filtro a destacar es el Butterworth, el cual realza 0 decibelios en su frecuencia de corte junto al mismo filtro. Este dispositivo no es usual encontrarlo en mezcla de monitores, ya que aquí normalmente usaremos cajas acústicas full range, por lo que lo encontraremos en line arrays, front fields, side fields y sistemas de FO. También tenemos tres diferentes posibilidades a la hora de realizar el sistema de crossover. Podemos realizarlo desde la propia mesa de sonido, desde las etapas de potencia con DSP o desde el propio dispositivo DBX PA2. Para realizarlo desde la mesa es tan fácil como hacer la división de frecuencias por matrices y usar tantas matrices como sistemas de vías que estemos utilizando. Ya es cuestión de ajustar la frecuencia de corte y seleccionar el filtro deseado. Para realizarlo desde la tapa, debemos instalar el software del controlador de la tapa correspondiente y conectar la tapa a un PC mediante cable USB. Desde el propio software podemos aplicar los filtros y sus parámetros para la división de frecuencias. Por último, para realizarlo desde el DBX PA2, sencillamente iremos a la sección de crossover del DBX y desde aquí seremos capaces de ajustar los filtros y sus parámetros. Eso ha sido todo.